Padre bendito, te damos gracias, Padre, por otro día que nos das, Señor. Por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, que incluso todo pasará en esta vida, Señor. El mundo y todo lo que es creado por ti, pero tu palabra jamás pasará, Señor. Ponemos nuestra confianza en tu palabra, Señor. Padre, háblanos, Padre, mediante tu Espíritu. Pedimos por todos aquellos que están ahorita, Padre, pasando por mucha incertidumbre, mucho dolor, que no tienen esperanza, ¿no? Te pedimos, Padre, que bendigas tremendamente, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, a tus siervos, a aquellos que no te conocen todavía, que te conozcan, Padre. Te pedimos que nos perdones, Padre, como nación, como iglesia. Oramos, Padre, por la nación, oramos por las naciones, Padre, por los presidentes, por los gobernantes, locales, estatales, federales, por todo el caos que está sucediendo hoy. Ayúdanos a escuchar tu voz en este tiempo donde hay mucho silencio, donde muchas familias están en casa y están pensando qué hacer. Podemos buscarte hoy como nunca, Señor. Te bendecimos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Can we shut that? Yeah, thank you. Ok, mis hermanos, hoy vamos a estudiar el libro de Deuteronomio, capítulo 6, por favor, si vayamos. Deuteronomio, capítulo 6. Es bueno recordar que Jesucristo mismo, cuando Él habló y usó las Escrituras, usó muchas de las Escrituras que Él usó mediante este libro de Deuteronomio. Y básicamente Deuteronomio significa el segundo libro de la ley. Básicamente nos da un acontecimiento de todo lo que se ha estudiado en Éxodo, Levítico, en Números. ¿Por qué será tan importante que Dios tiene que darnos otra pasadita de vuelta con algo que ya nos había hablado? Es sumamente importante. Habla de la obediencia, básicamente, las consecuencias de la obediencia y desobediencia. Y básicamente ese es el tema de este libro. Tiene en el capítulo 4 donde nos habla de advertencias de ser desobediente, y Moisés exhorta a la obediencia al pueblo de Israel. En el capítulo 5 habla de los 10 mandamientos. Sabemos que los primeros 4 mandamientos hablan de la relación entre nosotros y Dios, y las otras 6, la relación entre nosotros y el prójimo. En el capítulo 6, este capítulo se enfoca en el gran mandamiento, y ese mandamiento está en el verso 5 y dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese va a ser el versículo clave de este capítulo. Bueno, ¿qué ha sucedido hasta este momento?
ya que hemos estudiado los previos capítulos, el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Sabemos que Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, y desde el día que sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, han pasado un promedio de 40 años. ¿Por qué? Básicamente, el tiempo que hubieran durado de Egipto a la tierra prometida debería de haber sido solamente 11 días. Pero a consecuencia de falta de fe por parte de la nación, la generación previa, la primera generación, y murmuraron en contra de Moisés y básicamente en contra de Dios. Porque aunque Dios los había sacado de Egipto, por la razón de que Egipto era un lugar en donde la gente del pueblo de Dios eran cautivos. Y Dios en su misericordia fue voluntad de Él de sacarlos de la tierra de Egipto, pasarlos por el desierto. Los llevó al desierto a que fueran despojados de todo lo que el sistema, cómo el sistema de Egipto había afectado su mente, sus corazones, no nomás a los padres, pero de generación a generación, y para prepararlos para la tierra prometida. Y me encanta leer el libro de Deuteronomio porque aquí podemos ver la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Porque todo esto es simbólico para ti, para mí, para el cristiano. Lo que es simbólico es de que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, Egipto para nosotros representa el sistema del mundo. Y nosotros también estábamos, o algunos todavía están en cautiverio. Y Dios quiere llamar a su pueblo a que sean hechos libres, para que puedan adorar, podamos adorar a nuestro Dios. Los llevó al desierto otra vez. Deberían de durar solamente 11 días, pero duraron 40 años porque no hubo fe en esa generación y Dios, murmuraron en contra de Dios y dijeron a Moisés que era seguro que Moisés había sacado al pueblo de Egipto y que sus hijos iban a morir en el desierto. Y Dios, quien escucha incluso los pensamientos de nosotros y los examina, y Él supo, porque Dios conoce todo, es omnisciente, es omnipresente. Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Él sabe todo. Y Él supo que esta generación no iba a querer caminar con Dios. Y la razón por qué duraron 40 años en el desierto fue porque Dios prometió que esa generación iba a morir. Los que dijeron: Moisés, nos sacaste de Egipto para que nuestros hijos muriesen en el desierto. Y Dios les dijo que los que iban a morir iban a ser ellos. Ahora, primeramente, el desierto en la Biblia se utiliza para describir una región solitaria. Hay mucho ruido cuando vivimos, sobre todo en las ciudades, sobre todo nosotros que vivimos en estas ciudades grandes. Hay mucho ruido, ¿no? Hoy podemos ver que mediante esta situación de coronavirus, y como la gente, pues en verdad hay mucho temor, ¿no? Y la gente teme por su vida. Y eso es obvio,
¿Qué persona no quiere cuidar de su vida? Ahora, la Biblia nos habla de no nomás de la vida temporánea, pero una vida eterna. Y Dios siempre Dios siempre tiene en mente nuestra vida eterna, nuestro bienestar eterno para cada uno de nosotros. Dios usa una región solitaria como el desierto, ¿para qué? Donde nos aparta de todo el silencio, de todo el ruido que hay, que no nos deja escuchar la voz de Dios. Ahorita es el mejor momento para poder oír la voz de Dios. Dios, en su misericordia, en su gracia, por tu bien, por mi bien, ha dejado que sucedan todas estas cosas. En su palabra no nos sorprende a una persona que conoce la palabra de Dios, porque podemos leer las profecías, las señales de los últimos días. Y lo único que nos confirma estas cosas es de que estamos viéndolas. Ya hemos leído de todas estas cosas que iban a suceder. No solo los profetas que vivieron antes de Jesús, pero Jesús mismo nos habló de todo eso. Leen Mateo 24 y 25. Dios sabe que nosotros estamos tan entretenidos por, vamos a decir, deportes, por la vida diaria, trabajo, y mira lo que Dios hace en su misericordia para que tú y yo podamos enfocarnos en lo que es más importante de todo, y es oír la voz de Dios. Dios no quiere que conozcas nomás de lo que nos convienen, las bendiciones externas, sino primeramente que lo conozcamos a Él mediante su palabra, que tengamos una relación genuina con Él. ¿Cómo? Él nos habla mediante su palabra. Yo te pido que leas desde el primer capítulo, Génesis, y el siguiente capítulo, y el siguiente capítulo, y vas a ver cómo Dios te habla tremendamente, si lo buscas. Si no te interesa, bueno, nadie puede hacer nada por ti si no te interesa escuchar o seguir a Dios. Dios te escucha, tú puedes hablarle. Su palabra dice: no estés ansioso de nada, sino en toda situación, con súplica, dándole gracias. Levanta esas peticiones a Dios. Dios sabe todo lo que está sucediendo. Él te conoce más perfectamente que tú te conozcas a ti mismo o tus necesidades, las mías. Él tiene planes para ti y para mí, primero en la vida eterna. Y claro, segundo en la vida aquí temporal también. Pero lo primero es la vida eterna. El desierto también trata con... esto se conoce en el Medio Oriente, donde hay pastores. Donde hay pastores que llevan a las ovejas a un lugar donde hay vegetación y agua. Y Jesucristo para nosotros, Él quiere hacer eso. Él nos quiere llevar, dice el Salmos 23, a pastos verdes y aguas tranquilas. Él promete saciar todo lo que tu alma necesita. Y por eso dice que Él ofrece ríos de agua viva, el Espíritu Santo. Es lo primero que tú y yo necesitamos. Por eso en el libro de Jeremías dice: llorad y gemid sobre los montes, lamentaos por los pastizales del desierto, Midbar, porque están desolados, no hay quien pase por ellos, ni se oye el malar de los rebaños. Para el cristiano el desierto es bueno, es para despojarnos de toda clase de distracciones que impiden dejarnos oír la voz de Dios. He aprendido
poco a poco a que necesito más estar a solas con Dios, a que estar oyendo cosas para entretener mi mente. En Dios he sabido yo recibir, todos necesitamos amor. De ninguna persona puedes recibir de acuerdo a cómo el alma necesita amor, paz, gozo, toda clase de fortaleza, toda sabiduría que necesitas para ti y para tu familia. Que las comunidades necesitan, que todo el mundo necesita ahorita. Y todo es mediante su palabra y mediante su espíritu. Para el pueblo, las personas que, a pesar de saber que Dios les ha advertido de arrepentirse y se muestran ser indomables, conocerán la justicia, pero a la vez la misericordia de Dios. Dios usa sus juicios para poder tratar con el corazón, que es un corazón, dice la palabra de Dios, engañoso y perverso. Quien lo conoce, Dios lo conoce perfectamente bien. Es más, la palabra de Dios dice que tú y yo no conocemos nuestro corazón y que no confiamos en nuestro corazón, sino en Dios, en su palabra y en su espíritu. Más que los juicios de nuestro Dios, Él se agrada más ser compasivo y es de gran misericordia. Pero de todas maneras, en el desierto se conoce la nostalgia, el sufrimiento y el dolor que uno tiene que experimentar en el desierto. El desierto es bueno para nosotros. Trata con la altivez del hombre. No hay una cosa que haga entristecer al Espíritu de Dios que la altivez del hombre. Si te das cuenta, es lo que hizo que Lucifer fuera Satanás, y los ángeles y Adán, la altivez, la arrogancia, el orgullo. El Señor nos dice que debemos negarnos a sí mismo, a todo eso, y levantar nuestra cruz y seguirlo. Otros que en verdad no tienen ni el menor deseo de recibir de gracia. Gracia es recibir favor inmerecido de Dios, la salvación, y algunos, Dios sabe que ellos están destinados para la ira de Dios. En Mateo 13:42 dice: y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Irán al infierno y por último al lago de fuego. La palabra de Dios dice que Dios no se complace en la muerte de los impíos. Esto no es lo que Dios quiere para ninguno de nosotros. Mas sin embargo, ese lugar es verdad, es cierto que hay un infierno así como hay un cielo. Muchos oran y dicen rezar el Padre Nuestro, y el único problema es de que Dios dice en la Biblia: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Pero los que son hijos y siervos de Dios conocen a Cristo Jesús mediante una verdadera relación íntima, y conocen su voz y lo siguen y lo obedecen. Juan 10:27-28 dice: las que son mis ovejas oyen mi voz,
y yo las conozco, dice Jesús, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿A dónde perecerán jamás? O sea, que no perecerán en el infierno al lado del fuego. Ni nadie las arrebatará de mi mano. De lo contrario, Mateo 7, 21 al 29, en donde si estás escuchando y estás oyendo la voz de Dios, Dios está hablando fuertemente. Y en esos momentos, como dice en el libro de Hebreos, todo lo que puede ser sacudido, está siendo sacudido. Me imagino, me refiero a las personas que en verdad tienen una fe genuina en Jesucristo, que están fundados en la roca. Mateo 7, 21 al 29, el Señor está hablando y diciendo esto tremendamente ahorita para los cristianos que viven tibios, que viven comprometidos, casados con Jesús y casados con el mundo. Infielmente, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿has estado leyendo la palabra de Dios para tener esa relación con Dios? ¿Has estado hablándole a Dios? No nomás hablar y pedir, darle una lista de cosas que necesitas, sino pedirle, examina mi corazón, mi mente. Conoce lo que hay en mí y muéstrame, y ayúdame y sáname, santifícame. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Leer la Biblia, oírla, guardarla, y dice el que hace la voluntad, ponerla por obra. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y fíjate cómo Jesús dice, no profetizamos en tu nombre. Quiere decir que estaban haciendo incluso obras en su nombre, pero no tenían esa comunión con Dios. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. ¿Qué es lo que te dirá hoy? Dios, ¿tienes una relación con Dios? ¿Tú lo conoces? ¿Él te conoce? ¿Qué es lo que te habló hoy? ¿Qué te dijo hoy? ¿Qué te dijo ayer? ¿Qué te dijo durante la semana? ¿Has obedecido lo que te ha dicho? Apártense de mí, obreros de la maldad. Este es Jesús. Y mucha gente dice, Jesús es amor, y lo quieren moldear como si fuera una persona que es pasivo y va a aguantar todo lo que nosotros hagamos. O sea que él diciendo, Jesús se tiene que someter a nosotros, como que nosotros somos señores de él. No, Dios demanda nuestra obediencia. Dios está diciendo, obedéceme. Si dices que lo amas, dice la palabra de Dios, los que me aman obedecen mis mandamientos. La fe viene de oír la palabra de Dios. Así es que Dios demanda reverencia. Dios demanda reverencia. Bueno, vamos a leer el capítulo 6, verso 1. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomar. Verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Verso 3. Oye, pues, oh Israel, oye,
y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Entonces vemos cómo Dios dice lo que Él sigue diciendo en los evangelios y en Hebreos 3. Oye, aquel que tenga oídos, que oiga. Si no puedes oír hoy, pídele a Dios. Abre mis oídos, abre mi corazón, abre mis ojos para ver, para oír, para entender la palabra de Dios. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. La importancia de la palabra de Dios. Un mandato a la obediencia. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y sabemos que leche y miel era como una tierra próspera. La leche habla de fortaleza. Y la miel, cuando tienes al Señor, su amor es dulzura en el Señor. Y os multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es un solo Dios. Un solo Dios. Sabemos que Dios es la divina Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y mucha gente trata de entender por qué dice uno solo. Es muy fácil, tú eres una Trinidad. Y tú eres una persona, pero eres espíritu, alma y ¿qué? Y carne, ¿verdad? Así también Dios es una Trinidad. 3 personas distintas, un solo Dios. O cuando se casa un varón y la varona, son una sola carne, ¿verdad? Un solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Dios quiere el corazón. Y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, es un mandato, estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios debe estar ¿dónde? En tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, enséñale a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Básicamente meditar en la palabra de Dios donde quiera que estés. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Básicamente, tener la palabra de Dios contigo donde quiera que vayas. Y las escribiréis en los postes de tu casa y en tus puertas. Verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Estas son las bendiciones que Dios hace cosas maravillosas en la persona que se somete a Él, que deja que Dios haga el proceso de la santificación. Cuando sabemos que hay una santificación que Él imparte e imputa, pero Dios siempre quiere formarte a ti a la semejanza de Jesucristo, su Hijo. Y Dios bendice cuando, por ejemplo, te llama a que lo sirvas donde quiera. Si eres ministro, si eres una persona que trabaja en diversos lugares, Dios te bendice en el lugar donde Él te llama a que lo sirvas. En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes,
cuídate de no olvidarte de Jehová. Y siempre, básicamente lo que está diciendo Dios es, hay que comenzar bien y hay que también terminar bien. O sea que cuando Dios se te revela y ves su salvación y ves la obra de Dios en tu vida, pero después vienen las bendiciones y mucha gente ahí paran de seguir fervientemente a Dios. Dios dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás. Es obvio que el Señor nos muestra por todas las escrituras que el hombre va a temer siempre a alguien o a algo. Y si temes al hombre es tropiezo. Si temes a cualquier cosa, falta de fe también, ¿verdad? Y Jehová dice que si temes a Él, bienaventurado eres. El temor a Dios es el comienzo, el principio de la sabiduría. Y a Él solo servirás. Y Él sabe que tú tienes que trabajar y tienes que servir a tu patrón y todo, pero siempre haciéndolo hacia Jesús. Lo que hagamos, lo hacemos hacia Él. Y por su nombre jurarás, dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿De qué dioses, qué ídolos hay? Básicamente cualquier cosa que sea primero en tu corazón o en mi corazón. Si para muchas personas la carrera que tienen o el dinero, las cosas materiales o incluso una relación, hijos, esposa, esposo, novios, novias, cualquier cosa que sea primero antes de Dios, esos son dioses antes de Él. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Dios ya había tratado con la previa generación y estos vieron a sus padres morir en el desierto porque no tuvieron fe en Dios. Y la fe no es nomás reconocer por conocimiento solamente,